Éxodo capítulo 34, versículo 6, dice así: pasando Jehová por delante de él, proclamó. Esta parte ya queremos empezar a notar. Es muy importante que quien habla es Dios, de sí mismo. Dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Quisiera que esta mañana veamos el tema del perdón desde esta perspectiva. El tema del perdón recorre prácticamente toda la Biblia de principio a fin. Por eso resaltaba en este pasaje de Éxodo, donde se describe la ocasión en la que Moisés viene bajando del monte, después de la entrega que el Señor le hizo de las tablas de la ley. Viene bajando Moisés y es Dios quien dice y pone un énfasis muy fuerte, Dios mismo, en su disposición a perdonar. El Señor deseaba que la gente lo supiera. Y luego, si revisa uno la Biblia, uno va a encontrar que la ley y el Evangelio, que obviamente ustedes saben que son las dos partes fundamentales de la Biblia, parece que persiguen como meta enseñarnos acerca del perdón, porque la ley lo hace en el sentido que señala continuamente la necesidad que tenemos de él, del perdón. Por si no fuéramos conscientes de manera natural, entonces lo resalta la ley. Y el Evangelio nos ofrece entonces esa satisfacción a la necesidad que manifestamos a través o que descubrimos a través de la ley. Y de ese modo vemos cómo Dios está muy interesado en que sepamos eso. De manera que los teólogos dicen que el perdón se constituye así en una parte integral del carácter moral de Dios. Es su esencia, a él le nace, Él quiere hacerlo todo el tiempo. Sé que puede sonar extraño, pero no podemos comparar al hombre con Dios, pero hay cosas que los seres humanos hacemos. A manera de broma, yo he dicho a veces: ¿habrá algún día que vamos a dejar de comer? Creo que nos haríamos ricos en menos de un año, don Raúl, si dejáramos de comer, gastando tanto dinero en comer, y si dejáramos de prestar atención a ciertos satisfactores. Pero ¿quién de nosotros puede hacerlo? Nadie. Entonces eso es lo que forma parte integral de nuestra manera de ser, y de esa manera es Dios. Dios no puede vivir sin esto, sin perdonar, es parte de Él. Él desea todo el tiempo mirar a la gente y darles la oportunidad que se acerquen y perdonarles. La única cosa que Él pide es que la persona que ha fallado, que ha pecado, se arrepienta de corazón y venga a Él, y entonces va a encontrar en Dios abundancia de su perdón, a tal grado que puede ser hasta ofensivo. Traté de encontrar otra palabra, pero no la encontré. Inaceptable para las otras personas. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo? Dice la Escritura que este hijo pródigo le dijo a su papá: dame el dinero que me toca. Pues ¿qué les platico? Ustedes ya saben que hizo tantas cosas terribles y dijo: voy a ir otra vez a la casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti, ni siquiera merezco ser llamado como tu hijo. Y entonces el papá, que es obviamente un tipo de Dios, ¿qué dice la Biblia que hizo? Dijo: wow, véngase mi hijo, no puedes ser sirviente, jamás podría ser sirviente, vas a ser hijo, con anillo, con vestido, con sandalias, y lo viste. ¿Y qué pasó con el hermano mayor? El hermano mayor se encoleriza, ¿verdad? Porque dice: ¿cómo es posible que
Dios pueda o mi papá pueda perdonar a este tipo. ¿Cómo es posible? Les decía eso. Dios solo pide que el pecador se arrepienta de corazón, venga y beba de sus aguas y va a encontrar perdón hasta la saciedad, al grado que se ofenderán a aquellos quienes dicen, ¿cómo es posible? Porque la tendencia del ser humano es más bien dada a dudar que Dios sea capaz de cubrir ciertos pecados. Cada ser humano piensa que ha cometido un pecado imperdonable. ¿Quién sabe qué pecado? La pregunta es para todos nosotros: ¿usted cree de verdad que exista un pecado imperdonable? Algo que el amor de Dios sea incapaz de cubrir. Piense por un momento ahorita. ¿Qué sería el peor pecado que usted se pueda imaginar? Y yo le propongo una respuesta que espero que usted esté de acuerdo conmigo. El peor pecado que un ser humano puede hacer es matar al Hijo de Dios, ¿o no? Y sin embargo dice la Escritura que esto justamente hicieron los hombres. Los hombres tomaron a Jesús y lo mataron. Y lo mataron bajo una sentencia equivocada. Lo mataron como blasfemo, lo mataron como hijo de pecado, lo mataron como bebedor y toda clase de mentiras. Pero lo mataron. Y dice en la Escritura, en el Evangelio de San Lucas, que ustedes lo saben, que estando en la cruz, Lucas 23, dicen que nuestro Señor Jesucristo dijo: Padre, ¿qué? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, vienen y matan al Hijo de Dios, que es el peor pecado, y que en ese momento para nosotros desde esta perspectiva se convierte en un pecado perdonable. De ahí que entonces se va ampliando nuestra perspectiva. ¿Cuál es el pecado cuya gravedad no puede ser cubierto por el amor de Dios? Si usted estudia la Biblia, usted va a encontrar, le voy a dar un cóctel ahorita de los pecados que uno encuentra en la Biblia y que son los que le voy a mencionar muy poquitos, pero usted estudia la Biblia y va a encontrar que Dios perdona la idolatría, el asesinato, la fornicación, el fraude, la mentira, la homosexualidad, la blasfemia, la borrachera, la extorsión y cualquier otro tipo de pecado que usted se pueda imaginar. Dios está dispuesto a perdonarlo. Sin embargo, dice la Escritura que hay personas que después de su continuo rechazo al amor de Dios, finalmente encontraron un pecado que Dios no puede perdonar. Y este pecado es el rechazo directo de nuestro Señor Jesucristo a pesar de la obra del Espíritu Santo. Eso está en Mateo capítulo 12, versículo 31. Dice, 12:31 de Mateo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu, es la primera vez que encontramos eso en la Biblia. ¿Qué dice? No les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna cosa contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Cómo es que se gestó entonces este pecado? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahí está en Mateo capítulo 12 descrita toda esta experiencia que a nosotros nos hace encontrar las lecciones. Primero, dice la Escritura que todo empezó así. Fue traído, versículo 22 de Mateo 12, de ahí mismo, fue traído a él un hombre que tenía tres características: era endemoniado, era ciego y era mudo. Pero el Señor lo sanó
de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Ahora, otra vez, si leemos la Biblia, vamos a encontrar como muchos milagros que el Señor Jesús hizo. Y al ver los milagros, la gente se confundía. ¿Por qué? Porque ellos conocían a Jesús. ¿Se acuerda usted que decían, ¿por qué nos habla estas cosas? ¿Acaso no es Jesús el hijo del carpintero? Entonces, pero las señales que hace, en algún momento dado ustedes se acuerdan que dijeron, pues nadie hace estas cosas si no está Dios con él. De manera que tenían una actitud ambivalente, ¿cómo se dice? Dudaban entre una y otra, no sabían cómo creer que un ser humano como que conocemos tiene tal poder y autoridad de Dios. Pero ¿cómo puede ser posible que no fuera de parte de Dios? Entonces la gente caminaba en esta duda, ¿verdad? ¿Quién es Él y por qué hace estas cosas? Pero los fariseos llevaron esta situación a un extremo más grande porque ellos iban más allá de la ambivalencia. Ellos realmente lo que hicieron fue rechazar a Jesús. Y como lo rechazaron, ellos no encontraron otra manera más que empezar a poner en tela de duda todo lo que Él hacía. La esencia realmente, cuando se pone uno en lo profundo a buscar, es que estos señores tenían temor porque sentían que su poder estaba amenazado. Entonces dijeron, no nos conviene que Jesús crezca de esta manera, hay que desvirtuarlo. Dice el versículo 23, pero la gente, como vio el milagro, porque debió ser un milagro extraordinario, la gente estaba atónita y decía, ¿será aquel hijo de David? Ahora, cuánto lamento que en alguna manera, pues la Biblia no contenga algunos detalles que a mí me gustaría. Porque si hubiéramos estado allí y hubiésemos visto que no fue la única ni la primera vez que Jesús sanó a un ciego o a un mudo o liberó a un endemoniado, entonces ¿por qué dice aquí la Biblia que estas personas estaban atónitas y se decían, ¿no será aquel hijo de David? Lo cual me hace pensar que es muy probable que este milagro estaba saturado de algunos detalles más que lo hacían extraordinario. Y por eso la gente estaba pensando, en un segundo, si lográramos tener la evidencia que lo que hace es porque Él es Dios, nos vamos para adorarlo. Y los fariseos, al ver esa situación, pues estuvieron bajo presión porque no se podían permitir que eso pasara. No podemos permitir que Jesús crezca de esa manera. Así que se les ocurrió una brillante idea, versículo 24. Pero los fariseos al oírlo decían, no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ahora la situación se ha vuelto muy espinosa, porque están ellos en una encrucijada. Allá está Jesús haciendo milagros extraordinarios y solamente hay dos posibilidades para la fuente del poder de Jesús. Una es Dios y la otra es Satanás. Los fariseos, en lugar de reconocer el milagro, se fueron por la vía de decir, Jesús es un agente de Satanás. Vea usted ahí, empieza una situación muy compleja, porque podían decir que él fascinaba a la gente con sus milagros o cualquier cosa que no era tan agresiva, hasta que llegaron a este punto. Recuérdelo, estamos viendo el contexto en el que se genera el pecado no perdonable.
Cuando a pesar de la influencia del Espíritu Santo, a pesar del trabajo intenso del Espíritu Santo, la gente rechaza conscientemente a Jesús, y no solo eso, sino atribuyen a Jesús un carácter satánico. Ahora, a partir de ahí, Jesús empieza una defensa. Me encanta la defensa de Jesús, porque la gran mayoría de las veces Jesús guardó silencio. Se cumplió en él la escritura que dice: como cordero fue llevado al matadero. Y no le importó qué decían y qué hacían contra él. Lo intentaron despeñar en alguna ocasión y sin embargo él callaba. Pero en este caso Jesús, ¿por qué se toma la molestia de dar las enseñanzas? Porque estamos hablando de la única ocasión en la Biblia que se menciona el único pecado que nunca será perdonado. Así que requería una aclaración. Así que el Señor Jesús empieza hablando de lo ilógicos que son, lo absurdos que son los fariseos, porque dijo: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo, estoy leyendo versículo 25 de Mateo 12, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Esto es cuando Satanás empieza a tomar control de la gente. Ni siquiera se percatan de lo absurdo de su acusación. ¿Cómo puede caber en la cabeza de alguien decir: Satanás es el jefe de Jesús y lo mandó para expulsar a los demonios de Satanás? Es decir, entre más tratan de demostrar lo terrible que podía ser Jesús, más quedaban en ridículo, porque no es posible. Bueno, para traerlo a un plano muy terreno, ustedes saben que hay un personaje de la política que ahorita está siendo objeto de todos los ataques. Dicen que don Andrés Manuel convertirá a México en Venezuela. Dicen que convertirá a México en Cuba. Y de repente uno dice: a lo mejor sí. Y duda uno. Pero el siguiente ataque que dijeron fue Boris Yeltsin, o ¿cómo se llama ese nuevo? De Rusia, no Boris Yeltsin, el otro, Putin. No sé, Vladimir Putin, dicen, es el jefe consejero de Andrés Manuel. Y ya uno empieza a decir: ¿cómo qué intereses puede tener ese hombre acá? Pero bueno, dice uno, pero quién sabe, a lo mejor sí. Y la nueva acusación dice: hace más de 27 o 30 años, una vedette asiática vino a Tabasco y se encontró con Andrés Manuel López Obrador. El secreto que no quiere nadie que se sepa de Andrés. Y tuvo un hijo con Andrés Manuel. Y para ocultar su pasado, Andrés lo mandó a vivir en el extranjero. Pero ahora ya se supo quién es el hijo de Andrés Manuel López Obrador. El líder norcoreano. ¿Cómo se llama este nombre así como Yamimoto no camina? ¿No? Entonces, tanta mentira hasta que llega al punto de ser eso, irrisorio, ¿que no? Dicen, por favor, no es posible. Entre tanta tontera, ni se dan cuenta que hacen cada vez más inverosímil su afirmación. Es absurdo.
absurdo, habría que estar loco. Jesús les dice a ellos, ¿cómo es posible que sus cerebros no les dé para lo ilógico? Es absurdo, no puede ser. Sería un reino dividido contra sí mismo, no es posible. Pero bueno, cuando el enemigo ciega a la gente, reaccionan así. Y los fariseos, lo que pasaba es que su hambre de poder era tan grande y veían tan amenazado su poder que dijeron, necesitamos generar algo terrible. Habrá uno que lo crea, suéltenlo. Y sí, seguramente hubo quien lo creyó, pero Jesús les dijo, ¡qué absurdos son! Segundo, versículo 27, señaló sus prejuicios, porque les dijo, y bueno, supongamos que yo echo los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ahora hay que prestar atención que la palabra hijos aquí se refiere a los discípulos, no necesariamente a sus hijos en la carne. Hace referencia a todos aquellos que asistían a las escuelas de los fariseos. Había algunos de ellos que eran maestros de la ley y tenían discípulos a quienes enseñaban justamente a expulsar demonios. Y estos fariseos nunca cuestionaban a sus discípulos cuando ellos echaban fuera los demonios. Por eso es que el Señor les dijo, ustedes tienen intereses personales, tienen opiniones sesgadas y ni siquiera se dan cuenta que sus afirmaciones los condenan a ustedes mismos. ¿Por qué? Les dijo, ¿por quién echan los demonios sus hijos? Si sus hijos echaran los demonios por Satanás, obviamente se condenarían a sí mismos ellos, diciendo cómo es posible que nosotros avalemos a los que echan los demonios por Satanás. No es posible. Si ellos decían que los echaban por Dios, entonces quedaría en evidencia que Satanás no echa fuera a Satanás, sino Dios echa fuera a Satanás. Lo cual significaría que Jesús era el Mesías. ¡Ay! ¿Cómo nos metimos en esto? ¿Cómo hicimos un caso tan espinoso nosotros contra nosotros mismos? Los fariseos tendrían que pensar, ¿cómo fue posible que llegamos a este punto? Bueno, dice la Escritura que los fariseos, a la luz de las Escrituras, era evidente que eran hijos de las tinieblas. Ese era su problema. Y los hijos de las tinieblas no pueden participar con la luz, porque la luz los confunde. Dice Juan capítulo 3 versículo 19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así que cuando estas personas ven la luz, lo que hacen es intentar destruir la luz. ¿Por qué? Porque si la luz sigue, evidenciará que nuestras obras son malas. Así que hay que frenar a la luz, hay que detenerlos. Y dijo nuestro Señor Jesucristo, entonces estos no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Como ellos no podían justificar su maldad, lo que dijeron es, tenemos que destruirlo a él, a Jesús. ¡Qué terrible! Versículo 28. Una acusación que hicieron contra Jesús que revelaba un carácter rebelde. Es terrible, hermanos, pero la rebeldía
es algo que encuentra lugar tan fácil en los corazones de la gente. Pero dice, si yo por el Espíritu, estoy leyendo 12 de Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, esto es evidencia. Acuérdense que ellos ya no habían encontrado salida. Esto es evidencia que ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le atan? Y entonces podrá saquear su casa. Versículo 30, el que no es conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Es decir, los milagros de Jesús, todo lo que Él estaba haciendo, lo único que estaba logrando era evidenciar que Él era el Mesías. Hay que recordar que estamos hablando de judíos. Los judíos tienen un conocimiento exhaustivo de las Escrituras, no importa si son o no cristianos. Eso es algo que todos nosotros deberíamos ya saber diferenciar entre que hay judíos mesiánicos y judíos que no lo son. Pero si son o no lo son, conocen las Escrituras. Entonces los judíos que estaban presentes, ellos sabían que los milagros que estaba haciendo Jesús, todos ya habían sido profetizados en el Antiguo Testamento, y Dios había dicho, quien haga esto es el Mesías. El cojo saltará, los ciegos mirarán, los mudos hablarán. El libro de Isaías está saturado de señales que Dios había dicho. Cuando vean a alguien llegar así, Él es el Mesías. Y eso era tremendo. Habría que conocer de manera que ellos conocían la Biblia para nosotros entender ese contexto. Pero sería un equivalente para nosotros a que hoy el Señor nos dijera, vendrá un hombre en un auto blanco, llegará en un domingo, será de estatura superior a todos ustedes, medirá 1,95, con cabello chino y largo. Cuando llegue, sabrán que Él es el Mesías. Y si usted siempre estaría pensando, tiene que ser en un auto blanco y llegará un domingo y será así asado, usted no podría ignorarlo cuando llegara, ¿cierto? Usted lo miraría y dijera, es que auto blanco, es que el cabello, es que la altura, es que es esto, y es que eso le pasó a los judíos. Los judíos miraban los milagros y decían, ¿será posible que este sea aquel hijo de David, el Mesías? Y por otro lado, dijo Jesús, únicamente alguien que tiene suficiente poder y autoridad puede entrar en esa casa y amarrarlo y luego poder saquear sus bienes. ¿Quién puede contra Satanás? Dice la Escritura que había un demonio que tomaba a un joven y lo aventaba al fuego. Y no podían con él. Pero había uno que tenía todo poder y toda autoridad, y para buena noticia nuestra, lo tiene todavía. Es nuestro Señor Jesucristo. Nadie absolutamente puede contra Satanás como nuestro Señor Jesucristo. Otra evidencia que estamos frente a aquel que es el Mesías. Pero, dice el versículo 32, este pecado otra vez, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Ahora, todo
sabemos que la blasfemia es una forma de pecado, pero nuestro Señor Jesucristo aquí los separa y habla, por ejemplo, del pecado como pensamientos y acciones impías, pero habla de la blasfemia como todo rechazo y condenación consciente a Dios, que serían dos cosas diferentes. Ahora, es muy interesante que el Señor está dispuesto a perdonar al blasfemo, a pesar de todo lo que haya pasado, pero requiere de una acción. Si no la hay, dice Levítico capítulo 24, versículo 16, véalo: y el que blasfemare el nombre de Jehová, ¿qué debería sucederle? Ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Si no hay una reacción, entonces la sentencia del Señor es esa. Pero si hay una reacción, si hay una razón, es diferente. Primera a Timoteo capítulo 1, versículo 13 al 14. Y habla Pablo y habla de sí mismo y dice: habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo blasfemó contra el Señor. De hecho, hay una serie de televisión, desconozco cómo se llama, pero a mi esposa le gusta mucho verla, y vi con ella ¿cómo le llaman? Un capítulo, el capítulo de Pablo, precisamente. Me ha conmovido hasta los tuétanos, porque Pablo perseguía a los cristianos, ustedes saben, y leemos la Biblia, pero verlo en una película me parece de las películas más apegadas a la Biblia. Y verlo en una película que Pablo va y está avalando que maten a pedradas a Esteban, y todo lo que hace, y una rabia que tenía. Sus mismos ayudantes le decían: Pablo, descansemos acá, porque no es... Pablo tenía en esta película muchas ganas de matar a Pedro, porque Pedro era como que el líder del grupo. Y van por el desierto y le dicen sus ayudantes: Pablo, descansemos. Le dice: no, me informaron que Pedro está en el siguiente pueblo, tengo que encontrarlo para matarlo. Y en el camino, ustedes saben, camino a Damasco, se aparece el Señor Jesús y deja ciego a Pablo. Y entonces se lo llevan sus ayudantes, porque no puede ver obviamente, y el Señor se manifiesta a Ananías y le dice a Ananías: Ananías, quiero que vayas a este lugar, porque allí encontrarás a un hombre que se llama Saulo de Tarso. Y cuando Ananías escucha el nombre, Ananías se encrispa, se confunde, le entra una rabia, porque dice: Señor, ¿no sabes el daño que este hombre ha hecho? Es un daño espantoso. Y el Señor le dice a Ananías, y usted lo puede encontrar en el libro de los Hechos, Hechos 9, y usted va a encontrar eso, y le dice a Ananías: Señor, no es posible, este hombre es malo. Y las palabras de Jesús, con toda calma, le dice: Ananías, yo lo escogí. Y Ananías se queda
callado ante las palabras del Señor, le dice: yo lo escogí. Y como Ananías se queda callado, le dijo: porque he decidido que él lleve mi nombre a los reyes y a los lugares donde ustedes no pueden llegar. ¿Ya lo encontraron allá en Hechos? ¡Qué tremendo!, ¿no es cierto? Esto es lo que está relatando Pablo aquí en 1 Timoteo 1:13. Yo fui blasfemo y perseguidor e injuriador, pero me perdonó. Y Pedro, ustedes saben que cuando se vio confrontado por toda la situación de la detención del Señor, Pedro hizo lo más horroroso que alguien de nosotros podría hacer. Dijo: a este Señor no lo conozco. Y lo negó. El Señor perdonó a Pedro, a pesar que Pedro blasfemó. Pero Mateo 12:32 dice: pero a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Si lo juntamos con Timoteo 1:13, con lo que dijo Pablo, porque lo hizo por ignorante y por incredulidad. Pero a cualquiera que hable, versículos 31 y 32 de Mateo 12, contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Si nosotros hemos recibido la luz del Evangelio y la influencia del Espíritu Santo e insistimos en esto de descalificar la obra de Dios, descalificar todo lo que Dios ha hecho, ahora porque estamos hablando de esa ocasión que Jesús sanó a una persona, dando evidencias de quién era Él. Lo que Dios ha hecho con usted es una obra divina. Nadie puede decir que sea una obra diabólica. Si persistimos en descalificar la obra del Espíritu Santo, esta persona incurre en un pecado que dice el Señor Jesucristo con sus palabras textuales: no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Este siglo obviamente habla de toda esta vida, el venidero habla de la vida eterna. No le será perdonado porque se niegan a avalar la obra de Dios. Es terrible. Jamás debemos atribuir la salvación y la obra de una persona a un poder satánico. Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay un comentarista que se llama William Hendrickson que dice: cuando un hombre se ha endurecido tanto que ha resuelto en su mente no prestar atención a la obra que ha hecho el Espíritu Santo, se ha puesto a sí mismo en el camino de la perdición donde no hay vuelta. Una persona que persiste en este pecado literalmente se esconde de la misericordia de Dios, porque Dios está deseoso de perdonarnos. Dice: pero vuestros pecados han hecho una separación entre vosotros y yo, dijo el Señor. Por eso es muy importante que nosotros prestemos atención a la advertencia de Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Dos hojitas para adelante, capítulo 6, versículo 4 en adelante. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron
iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del ¿qué? Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Es imposible que estos, que recibieron tanto y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible que, habiendo sido una vez iluminados y habiendo hecho pedazos todo lo que tenían, sean renovados para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque crucificarían de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Esto es terrible, es impresionante, sumamente impresionante la introducción de esta plática, ¿no le parece? El amor de Dios, el perdón de Dios dispuesto para toda carne, para toda persona dispuesta a buscarlo. De suerte que la última parte, lo que dice Hebreos, como que es un shock para nosotros, ¿no? Porque hay un pecado que Dios no perdona: la blasfemia contra el Espíritu Santo, descalificar la obra de Dios, descalificar lo que el Espíritu Santo ha hecho y que es evidente a todos nosotros. Así que uno lo que tiene que hacer es someterse a la palabra de Dios, y no podríamos descalificar la obra del Espíritu Santo. Entonces tenemos que asumir la posición de Cristo. El Señor está deseoso que cualquier persona que está aquí abrace su perdón. Eso es la parte que me encantaría que usted la abrazara en esta mañana. Que deje toda condenación a un lado y diga: bueno, finalmente yo no hago esto, yo no descalifico la obra de Dios. Yo soy una persona que quizás me he equivocado, y levanto mi rostro y busco al Señor, y Él me va a dar la oportunidad de seguir adelante. Pero que Dios nos libre de caer en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dios está esperando de cada uno de nosotros un tiempo de entrega a Él, de reconocimiento de todo lo que pudo haber pasado en su vida, y decirle: Señor, yo me tomo de tu mano, voy a continuar contigo hasta el final, hasta que tú me des o un final de llevarme a tu presencia, o vengas por la iglesia, estaré contigo. Y Dios me libre de incurrir en blasfemia contra el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos tu preciosa misericordia, tu preciosa gracia.